Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que ya prescribieron varios de los delitos investigados en el sonado caso de Saludcop, en el que se habrían desviado recursos de la salud. En otras palabras, asuntos relacionados con documentos alterados, con firmas irregulares de contratos, ya no se podrán investigar ni sancionar. De lo que dijo el fiscal sobre este grave hecho, de cómo va a quedar la nueva cúpula de las FARC tras la firma del acuerdo final y del más reciente golpe de las autoridades contra el ELN, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Fiscalía alerta por prescripción de delitos en caso Saludcop. Comisionado de paz dice que FARC ya se movilizan hacia zona de concentración. Golpe al ELN. Decomisan más de 1 tonelada de explosivos. Descubren nuevo método para transportar cocaína en Rosas. Cae en Bogotá la banda de los rompevidrios. En fábricas de alimentos y bebidas se pagan los mejores sueldos. Impuesto a bebidas azucaradas provocará alzas de hasta 300 pesos. Guardia Nacional se moviliza en Estados Unidos para evitar choques por violencia racial. Dado de alta Radamel Falcao. Es incierto el día de regreso a las canchas. Primer expulsado gracias al uso de la tecnología en el fútbol. Más de 5 años después de la intervención de la EPS Saludcop, entidad en la que se habrían desviado recursos destinados a la salud de los colombianos, se conoce que varias de las investigaciones que cursaban en la Fiscalía por la presunta comisión de varios delitos se van a quedar en nada, porque prescribieron, es decir, se superaron los términos legales para que fueran investigados. Lo ha confirmado hoy el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien está tomando decisiones en este caso que estuvo quieto durante los últimos años. Algunas investigaciones de la Fiscalía por el caso Saludcop se adelantan en el marco de la Ley 600, es decir, por hechos ocurridos antes del año 2005, lo que quiere decir que han pasado más de 10 años sin decisiones de fondo y que obligan a que se deje de investigar por cuestiones de términos. Algunos asuntos relacionados con eventuales falsedades que logró establecer la Fiscalía, lamentablemente prescribieron. Sin embargo, advirtió que se avanza en otras líneas de investigación, como el caso del expresidente de Saludcop, Carlos Palacino. Se ha encontrado un probable autor de esos comportamientos que pueden, desde el punto de vista de la tipicidad, constituir un delito. De otra parte, entregó resultados de investigaciones de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, de los cuales se han esclarecido 10 con 26 capturas. Y no permitirá que haya impunidad en ningún caso de afectación de estos sectores. Uno de los principales golpes fue en el departamento de Nariño, donde el ELN pretendía ocupar espacios dejados por las FARC. Les contamos ahora que el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, advirtió que los integrantes de la FARC ya iniciaron su traslado a las zonas de concentración, desmintiendo versiones según las cuales no lo harían hasta que estuviera lista la ley de amnistía. Durante un conversatorio de paz en la Universidad Central en Bogotá, el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo aseguró que desde hace varios días frentes de las FARC iniciaron el camino hacia las zonas de concentración. Ellos ya se comenzaron a mover porque ellos ya comenzaron a preagruparse según un protocolo que acordamos y a darle información a las Naciones Unidas y también al gobierno de dónde están. Este proceso ya está marchando. El alto funcionario recordó que en el acuerdo quedó escrito y firmado por ambas partes que la ley de amnistía vendrá luego del plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre. Pasar las leyes correspondientes por el Congreso como la ley de amnistía, pero eso no es una condición, eso no quedó así escrito en ninguna parte. Sergio Jaramillo dijo finalmente que el voto de los jóvenes será definitivo para refrendar los acuerdos de La Habana. En el marco de la 10ª conferencia de la guerrilla de las FARC, esa agrupación allí comenzó la conformación de lo que sería la nueva cúpula del movimiento de cara al posconflicto. El informe es del enviado especial de CMI a los Llanos del Yarí, Didier Chica. En el penúltimo día de esta conferencia guerrillera, los jefes de las FARC empezaron a discutir la estructura de su nueva dirigencia política, que reemplazará la línea de mando de carácter militar, compuesta hasta el momento por el Secretariado y el Estado Mayor Central. La estructura de esta organización es una de las conclusiones esperadas de esta conferencia. Carlos Antonio Lozada anticipó que la conformación de la nueva dirigencia de las FARC será sometida a votación. Hoy es prácticamente un día decisivo y determinante en las deliberaciones de la conferencia
puesto que se van a aprobar las distintas conclusiones, entre ellas la composición del nuevo Estado Mayor Central que debe asumir esta etapa de transición. Delegados de los frentes aquí presentes confirmaron que recibieron la orden de incrementar el trabajo político en las comunidades con el fin de expandir su movimiento en cada una de las áreas de influencia. Y saldrán muchas conclusiones, muchas orientaciones y vamos a trabajar con esa comunidad porque no también somos un movimiento político desarmado y lo que les pase a ellos también nos va a pasar a nosotros. Hasta el momento está definido que la nueva estructura de las FARC tendrá una comisión de finanzas, una de género, una de comunicaciones y otra de recursos humanos. Entre tanto, en Bogotá, el ex vicepresidente del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que la firma del acuerdo de paz con las FARC, que se cumplirá el próximo lunes en la ciudad de Cartagena, es la mejor noticia del siglo XXI para el mundo. Alfredo Pérez Rubalcaba, quien participó en un foro sobre paz junto a la ministra de Trabajo, Clara López, y al senador Horacio Serpa, aseguró que la Unión Europea y todo el mundo observa la firma de la paz con las FARC como una esperanza de reconciliación. Este acuerdo firmado en La Habana, que se va a firmar el 26, acordado en La Habana, que va a pasar a referéndum el próximo 2 de octubre, es para muchos la mejor noticia que hemos recibido en lo que va del siglo XXI. La mejor. Para el ex vicepresidente del gobierno español, los colombianos tienen la mejor opción para transformar el país. Este acuerdo, este proceso de paz que van a iniciar a partir del referéndum es una posibilidad, una oportunidad enorme para Colombia que estoy convencido, como hicimos los españoles, los colombianos van a saber aprovechar. El diplomático que participó en la firma de paz con el grupo terrorista ETA dijo que quienes se oponen a la paz en Colombia seguramente es porque la intentaron y no la lograron concretar. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, Azocaña, Luis Fernando Londoño, anunció el apoyo de ese gremio al proceso de paz y al posconflicto con inversión en proyectos productivos. En un acto acompañado de alcaldes de la región, empresarios y comunidad, el presidente de Azocaña lanzó el programa para apoyar el posconflicto en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Mediante la inversión de 25.000 millones de pesos se recuperarán cuencas hidrográficas en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Es la base para el desarrollo de proyectos productivos, de programas que beneficien a los campesinos. El presidente de Azocaña le envió esta carta al presidente Juan Manuel Santos, donde le manifiesta que la obligación de Azocaña y sus afiliados es apoyar la paz. Al presidente le reiteramos el respaldo en el proceso de paz, haciéndole un reconocimiento por haberse entregado con alma, vida y sombrero al logro de la paz. El presidente de Azocaña ha señalado que la empresa privada, el sector público y la comunidad deben unirse para trabajar en los sectores que más han sufrido el flagelo de la guerra en el país. En otros temas, el Ministerio de Ambiente anunció el decomiso de 300 metros cúbicos de madera ilegal que costarían cerca de 220 millones de pesos. El cargamento fue encontrado en Magangué, en el departamento de Bolívar, en un operativo adelantado por la Infantería de Marina y las autoridades ambientales. Uno de los operativos más importantes para confiscar madera extraída ilegalmente se logró en Magangué, Bolívar. Fueron cerca de 300 metros cúbicos de madera valorados en más de 205 millones de pesos. Tenemos el compromiso firme de seguir con este tipo de operativos porque eso nos va a permitir disminuir aún mucho más nuestra tasa de deforestación. Los traficantes transportaban la madera amparados en 2 salvoconductos de Corpomojana, que solo cobijaban 80 metros cúbicos, es decir, transportaban casi 3 veces más de lo autorizado en balsas por el río Magdalena. Uno de los beneficios de los dividendos ambientales de la paz es que podamos tener mayor capacidad para controlar a esta serie de mafias que se dedican a la tala ilegal de madera. De acuerdo con las autoridades ambientales, la cantidad de madera es tan grande que se necesitaron 20 días y 20 hombres para retirarla del agua y evitar que se deteriorara. El daño ambiental por la tala de este cargamento se estima en 10 hectáreas de bosque. El gobierno inauguró hoy en la Alta Guajira un centro de acopio de alimentos y un centro de salud para atender las necesidades en esa zona del país. Puerto Estrella en la Alta Guajira inauguró el primer centro de acopio para albergar más de 800 toneladas de insumos, para así apoyar el suministro de alimentos a la comunidad que sufre diariamente por la escasez. En la parte más alta o en el punto más alto del país estamos llegando con solución definitiva desde el punto de vista estructural para poder hacer todo un acopio de lo que son los alimentos y elementos básicos
para la canasta familiar. El difícil acceso al territorio en medio de trochas, desiertos y viviendas distantes en el extremo norte de La Guajira, se construyó este centro de acopio con materiales resistentes al medio ambiente local. Esta es la forma de poder llevar comida directamente a las comunidades manejado por ellos mismos. En el recorrido en el departamento de La Guajira, la unidad de gestión de riesgo entregó un puesto de salud en Paraguachón completamente dotado. Nos vamos al otro extremo del país. En el departamento de Nariño, las autoridades propinaron un duro golpe a la guerrilla del ELN al decomisar más de 1 tonelada de explosivos pertenecientes a esa agrupación. Las autoridades hallaron en Barbacoas, Nariño, un depósito con 1.150 kilos de explosivo ANFO perteneciente a la guerrilla del ELN, que serían utilizados para la fabricación de minas antipersonales, informó el comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso. Con este golpe que se le da a la guerrilla del Sindagua, capturándole su cabecilla principal y 2 de sus lugartenientes, y junto con la incautación de esta cantidad importante de explosivos, pues seguimos debilitando esta estructura armada para que ellos se den cuenta de que por la vía armada, a través de acciones terroristas con la población civil, no van a llegar a ninguna parte. Con este material perteneciente, según el ejército, a la compañía Guerreros del Sindagua del ELN, se iban a fabricar 3.000 minas antipersonales y explosivos artesanales. En lo corrido del año, en Nariño se han incautado 2.847 kilos de explosivos. La policía descubrió un sofisticado laboratorio en el que se camuflaba cocaína en tallos y cajas de rosas que luego eran exportadas desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Europa. En el laboratorio artesanal ubicado en esta casa de familia en la localidad de Fontibón, en Bogotá, se contaminaban rosas y otras flores con cocaína, rosas de tipo exportación para enviarlas a Europa. Los pitillos verdes cargados de cocaína estaban amarrados a los tallos originales y casi que pasaban desapercibidos porque ante el escáner se veían sólidos y en aspectos que parecían naturales. En el lugar se incautaron de 47 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 230 gramos de marihuana y cerca de 20 millones de pesos en efectivo. Y la Fiscalía acusó formalmente al ex magistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar, por el escándalo del presunto ofrecimiento de un soborno para el fallo de una tutela relacionada con la firma Fidupetrol. La Fiscalía acusó formalmente al exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil por el delito de tráfico de influencias agravado. Para el ente acusador, el exmagistrado se habría reunido con los magistrados Jorge Ignacio Pretel y Mauricio González Cuervo para tratar el tema de la tutela presentada por la empresa Fidupetrol. Esto habría sido en un almuerzo celebrado en un exclusivo restaurante donde el exmagistrado habría manifestado su interés por el tema. El procesado, quien se declaró inocente ante los estrados judiciales, ha manifestado que pese a ser contactado por asesorar a la firma Fidupetrol, nunca hizo mención sobre el ofrecimiento de una suma de 500 millones de pesos para sobornar a magistrados y mucho menos utilizó sus influencias. En una carta dirigida a Guillermo Guerrero, vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel pidió que no le fuera retirado su esquema de seguridad. En la carta, Jorge Pretel asegura: antes de haber sido notificada formalmente la decisión de suspensión, me fueron retirados los vehículos blindados que estaban al servicio de mi seguridad. Según explica, solo cuenta con el acompañamiento de 2 policías, dada su situación de seguridad. Y pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado información formal al gobierno sobre el particular. Dice además que el retiro de los vehículos dificulta contar con el acompañamiento de los agentes. Según fuentes de la Judicatura, el esquema de seguridad fue reasignado al magistrado Aquiles Arrieta, quien fue nombrado en encargo para reemplazar a Pretel. En el caso de Jorge Pretel, será la Unidad Nacional de Protección la encargada de evaluar la situación de riesgo y reasignar un nuevo esquema si es necesario. La Universidad Autónoma de Colombia envió un mensaje a la comunidad académica para hacer del país nuevos esfuerzos para educar a ciudadanos para la paz. Esto al cumplir 45 años de su fundación, y las directivas brindaron un homenaje a sus egresados. La comunidad educativa envió un mensaje a las universidades del país para que permitan espacios de reconciliación. Tenemos que también hacer que la universidad forme ciudadanos para la paz. Entonces no tendríamos por qué vetarlos a alguien que empuñó las armas un día porque no tenía otra perspectiva, y al contrario, mostrarle que con la fuerza de las ideas, con sus proyectos programáticos, ¿por qué no con sus ideas fuerza?, se puede construir país. Al cumplir 45 años, la universidad cuenta con 16 programas académicos. Tenemos en este momento 7.000 alumnos de pregrado y más o menos 500 de posgrado. La capacidad que tenemos para generar conflictos es la misma que tenemos para resolverlos y para salir de ellos. Apuntan a la construcción de una paz estable y duradera a través de la educación. Rindieron homenaje a varios de sus egresados, entre ellos magistrados de tribunal.
La Dijín de la policía capturó una banda denominada Los Rompevidrios, una organización que está dedicada al hurto en semáforos y en los trancones que se registran en Bogotá. De hecho, usted aguarda. Alias El Gordo, Fidel, Lucho y Eliezer operaban en Chapinero, en Gativá y Ciudad Bolívar. Allí aprovechaban los trancones y mediante la fachada de vendedores ambulantes y limpiavidrios hacían inteligencia a sus víctimas. Luego distraían a la presa diciéndole que tenían una llanta pinchada, golpeando el carro en los retrovisores para obligar al conductor a bajar el vidrio. La banda delinquía en puntos estratégicos como la avenida Boyacá entre calle 64 a la calle 72, la calle 80 cerca al CAI del Quirigua, el hospital de Meisen en el sur de Bogotá, la calle 100 con carrera 68 y calle 80 entre carreras 90 a 95. La Alcaldía de Bogotá tiene listo el estudio que ajusta las tarifas del transporte público en la capital. Según el documento, el incremento será de 100 pesos para los buses de más de 10 años, es decir, todos los que actualmente están funcionando bajo la modalidad de sistema integrado provisional. En los próximos días, el alcalde Enrique Peñalosa decretará un aumento de 100 pesos en la tarifa del transporte público en Bogotá. De acuerdo con el documento estructurado por la Secretaría de Movilidad, los buses con más de 10 años de circulación, que hoy están vinculados al esquema del Sistema Integrado de Transporte Público Provisional, podrán cobrar 1.550 pesos en tarifa diurna y 1.600 pesos en tarifa nocturna. A la fecha, están circulando en Bogotá con tarjeta de operación vigente 4.917 buses de transporte público tradicional. De esos, 3.874 tienen más de 10 años de circulación y en ellos se aplicaría la nueva tarifa. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló que las autoridades colombianas ya están investigando el caso de varios ciudadanos de nuestro país que tienen sociedades y patrimonios no declarados en las Bahamas y que quedó al descubierto tras una revelación de los llamados Bahama Leaks. La utilización de Bahamas como paraíso fiscal de colombianos que buscan evadir los impuestos de sus activos en el exterior es materia de investigación del Ministerio de Hacienda y de la DIAN. Nada ilegal con tener recursos en el exterior. Lo que es ilegal es no reportarlos, no declararlos en el país. De manera que lo que hace la DIAN es utilizar esa información pues, para hacer las averiguaciones del caso. Las investigaciones de los implicados en los papeles de Panamá también continúan. Casi 1.200 personas ya bajo investigación, se está avanzando. El ministro Cárdenas estuvo en Medellín en la sesión descentralizada de la Comisión Cuarta del Senado para la discusión del presupuesto nacional para 2017. El sector de bebidas y alimentos desplazaron al minero energético como el sector mejor remunerado en el país. Hace 2 años los trabajadores de mineras y petroleras eran los mejor remunerados, pero hoy los sectores de bebidas y alimentos, junto con los de tecnologías, los desplazaron. Salarios para niveles seguramente operativos oscilan en 1.200.000, para cargos de nivel asistencial, analista, estamos hablando de 1.400.000, pero inclusive para cargos gerenciales, que seguramente nos interesa también conocer la práctica del mercado, pueden estar oscilando en los 10-12 millones de pesos. Presidentes de compañía o gerentes generales, 30-35 millones de pesos el salario promedio mensual. Según la consultora de talento humano Human Factor, para mantener contentos a los trabajadores, las empresas están ofreciendo beneficios adicionales. A través de pólizas de seguros, esquemas de auxilios que les pueden dar como tickets de alimentación o tickets para el tema del combustible. Las compañías de Bogotá siguen siendo las que más aumentan los salarios de sus trabajadores. El director de la Cámara de Bebidas de la ANDI, Santiago López, advirtió que nuevos impuestos a las bebidas azucaradas traerán pérdidas por más de 19.000 millones de pesos para la industria y además provocará un aumento en el precio. A través de un estudio, la ANDI señala que el impuesto a las bebidas azucaradas propuesto por el Ministerio de Salud no garantiza una disminución en el consumo y sí puede fomentar el contrabando, además de afectar la industria y los pequeños comerciantes. Subirle el precio a un producto de consumo popular y el resultado va a ser que las personas de menores ingresos tengan que sacar más dinero de su bolsillo para poder seguir tomando las bebidas de su preferencia. Las pérdidas solo para el sector de bebidas estaría en los 19.000 millones de pesos, mientras que con todos los eslabones de la cadena, el impacto sería de 143.000 millones de pesos. El 33% de los tenderos dejaron de derivar ingresos y se presentó el cierre de 30.000 tiendas en el caso de México. Sostiene que la industria también ha venido tomando medidas a través de publicidad para desestimular el consumo de azúcar. A continuación, CMI en línea con Paula Viloria. Hoy en CMI en línea les presentamos Weiser,
un dispositivo que puede realizar cortes precisos con un chorro de agua a presión. Este ingenioso aparato es el primer cortador con chorro de agua en tamaño escritorio y promete romper récords, pues es capaz de seccionar casi cualquier material, entre ellos acero, vidrio, piedra, aluminio y titanio. El dispositivo funciona con un sistema de microerosión que fusiona agua a alta presión y partículas abrasivas de arena. Mediante conexión USB recibe la información de la forma que se quiere conseguir. Su tecnología permite cortar placas de hasta 1,5 milímetros y logra un gran detalle, con acabado liso y sin el calor producido por la deformación del material. Weiser estará disponible para la venta a partir de agosto de 2017 a un precio inicial de $6.000. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Todos hacemos votos para que pronto se recupere el Tigre Falcao García, que ha tenido unos tiempos muy duros recientemente. Y hasta aquí las noticias, nos vamos. Gracias por su compañía. A las 8:30 hay más información internacional en CMI. A las 9:30 es la edición central. Los espero. Feliz noche. Chao.